salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica la encontramos en Isaías 48, 17 al 19. Así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino en que debes andar. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Tu simiente también habría sido como la arena, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Su nombre nunca sería cortado ni raído de mi presencia. Vamos, hermanos, teniendo en mente este pasaje bíblico, a pedir la ayuda divina. Vamos a arrodillarnos. Nuestro Dios y Padre, gracias por las oportunidades de salvación que tú nos otorgas continuamente. Gracias porque podemos tener la satisfacción de contar la historia de Cristo y de su amor. Y como hemos cantado tantas veces, es grato contar esa historia. Es una historia que nos agrada más al referirla. Es la verdad. Es la historia más bella que hemos escuchado. Y es más hermosa que cuanto hemos soñado. Cuán placentera es. De todas las historias es la mejor. Gracias por ello. Pero en contraposición con esa historia nos encontramos con la nuestra. Si bien ha sido una historia también de intervención tuya en nuestra vida, sin embargo, al contar todos los incidentes, no es la más bella, no es la más hermosa, no es la más placentera, no es la que nos es grato referirla en todos los detalles que han traído tristeza y chasco, frustración. Sin embargo, tu palabra nos invita a considerar los capítulos sombríos de nuestra historia, donde fallamos justamente para evitar esas nuevas fallas. Por lo tanto, al considerar eso, que no es lo más agradable y que no es lo mejor, pero gracias porque tú, que todo lo sabes, sabes que es lo mejor para nosotros el considerarlo de manera puntual, si bien no espaciarnos ni detenernos en ello. Por ello te agradecemos tu presencia con nosotros en esta mañana, solicitada en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.
Muy bien, hermanos, les pido el favor de nuevamente volver al texto bíblico que acabamos de escuchar, de Isaías 48, de los versículos 17 al 19. Podemos abrir la presentación para colocar el texto, la referencia en pantalla. Isaías 48, 17 al 19. Así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para provecho, que te conduce por el camino que debes andar. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Tu simiente habría sido también como la arena, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Su nombre nunca sería cortado ni raído de mi presencia. Aquí tenemos un suspiro de Dios. Una expresión de deseo, de deseos no cumplidos. Deseos no cumplidos. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Otras versiones traducen: ojalá hubieras obedecido mis órdenes. Tu bienestar iría creciendo como un río. Si tan solo hubieras hecho caso de mis mandamientos, dice otra versión. Cuán distinta sería la historia. Muy bien, hoy, como anunciamos ya, hoy terminaremos este recuento no grato, pero necesario. Y lo hemos titulado Lo que pudo haber sido versus lo que ocurrió. Y vamos a considerar los pasajes de nuestra historia en los años de 1901 y 1957. Entremos en materia. En 1901 leemos: hubo una sesión de la Asociación General y el 3 de abril, al comenzar esa sesión, la hermana White dijo: lo que queremos ahora es una reorganización. Deseamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un principio diferente. Deben formarse nuevas asociaciones. Fue de acuerdo con el plan de Dios que se organizase en Australia la unión de las asociaciones. No es necesario escribir a Barrel Creek, a miles de kilómetros, en busca de consejo, y luego tener que esperar semanas hasta que llegue una respuesta. Los que están precisamente en el lugar deben decidir qué se hará. Pregunto, ¿de qué organización está aquí hablando Elena de White, donde dice que es urgente? De hecho, en ese discurso de 1 hora, ella dijo: no permita a Dios que salgamos de aquí sin haber hecho una reorganización. ¿De qué hablaba? ¿De nuevas doctrinas? ¿De nuevos postes indicadores del camino? ¿De nuevos fundamentos? Por supuesto que no. Es muy claro el texto. Ella dijo: hay que edificar sobre un principio diferente. ¿A qué se refería? Y ahí nos dice: a asociaciones, a la unión, en fin, a los aspectos administrativos. La organización administrativa debe reorganizarse cada que sea necesario de acuerdo al desenvolvimiento de las necesidades. Y entonces, cuando terminó la reunión, para ir al punto que nos ocupa, el 25 de abril terminó esa reunión y podemos leer lo que ella dijo al terminar la reunión. ¿Quiénes suponen ustedes que han estado entre nosotros desde que comenzó esta conferencia?
¿Quién ha estado caminando de arriba abajo por los pasillos de este tabernáculo? El Dios del cielo y sus ángeles. Oh, qué hermoso eso, ¿verdad? Y no vinieron aquí para despedazarnos, sino para darnos una mente cuerda y apacible. Jamás en mi vida he estado más asombrada que al ver el giro que han tomado las cosas en esta reunión. Esta no es nuestra obra. Dios la ha originado. Los ángeles de Dios han estado caminando de un lado a otro entre esta congregación. 25 de abril de 1901, al terminar la reunión que había empezado el 3 de abril. ¡Qué hermoso! Amén. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo porque ocurrió algo después. Y leemos lo que tiempo después ocurrió. Leamos juntos. Cierto mediodía, quizá nos hemos adelantado un poco en la diapositiva, cierto mediodía estaba escribiendo cuando perdí el conocimiento y me pareció estar presenciando una escena en Battle Creek. Nos encontrábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno y se volvió a orar. Una súplica ferviente se elevó a Dios. La presencia del Espíritu Santo se hizo notoria en la reunión. El efecto profundamente conmovedor y algunos de los presentes estaban llorando en voz alta. Y seguimos leyendo este hermoso relato. Alguien se levantó de sus rodillas y declaró que antes había estado en desacuerdo con ciertas personas por las cuales no sentía ningún afecto, pero que ahora se veía a sí mismo como realmente era. En tono bien solemne recitó el mensaje dado a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Comentó, en mi autosuficiencia, asimismo me sentía yo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora veo que esta ha sido mi condición. Mis ojos se han abierto. He sido duro de espíritu e injusto. Me consideraba justo, pero ahora tengo partido el corazón y reconozco mi necesidad de los consejos de aquel que me ha examinado hasta lo más recóndito de mi alma. Oh, cuán gratas y compasivas y amables son las palabras. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Nos sigue narrando. El que hablaba se dirigió a los que habían estado orando y dijo, tenemos algo que hacer. Debemos confesar nuestros pecados y humillar nuestro corazón ante Dios. Con corazón quebrantado, hizo confesión y luego se acercó a varios de los hermanos, uno tras otro, les estrechó la mano pidiéndoles perdón. Las personas con quienes él habló se levantaron de un salto, confesando y pidiendo perdón, y todos se abrazaron derramando lágrimas. El espíritu de confesión se difundió por toda la congregación. Fue un tiempo pentecostal. Se alabó a Dios por medio del canto y la obra continuó hasta las altas horas de la noche, casi hasta el amanecer. Las siguientes palabras eran repetidas a menudo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ninguno parecía ser tan altivo que no quisiera hacer confesión de corazón. Y los que dirigían esta obra eran personas de influencia, pero nunca antes habían tenido el valor de confesar sus propios pecados. Había un regocijo cual nunca antes se había escuchado dentro del tabernáculo.
Y ahora llegamos a la realidad. Entonces, desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba. Mi pluma estaba aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras. Esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una hora cabal. Encontramos este registro en Testimonios tomo 8, páginas 111 a 113, capítulo titulado Lo que pudo haber sido. Visión que el Señor le dio a su sierva en 1903 en relación con lo que el cielo quería que hubiera ocurrido en 1901. Bueno, quizá en este momento y en este punto algún hermano pregunte, pero leímos que en 1901 ella dijo que el Señor y los ángeles habían estado caminando por el pasillo y todo lo demás. ¿Por qué no dijo todo en esa ocasión? Los profetas son seres humanos y Dios sabe cómo revelar su verdad paulatinamente. Dios estuvo agradado por la reorganización administrativa que se hizo en esa reunión, porque se atendieron las necesidades horizontales aquí en la tierra, pero Dios tuvo otro tremendo chasco, porque en el aspecto vertical de salvación no se hizo la obra que se debería haber liderado desde la Asociación General. Y entonces ahora en 1903 el Señor le presenta a su siervo, a su sierva. ¿Cuál era su plan y su deseo en 1901? Que nuevamente se frustró. Y en esta dirección llegamos, hermanos, a no sé cuál capítulo sea más triste, si el de 1888 o 1957. En esta dirección llegamos a 1950, pero vamos a leer, a recordar algo que la profeta había vaticinado de una manera puntual. Leemos. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. A ver, pausemos aquí para una reflexión breve. Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, una verdad tras otra se irá corrompiendo. ¿En dónde? ¿En dónde es que se corrompe la verdad? Pues donde la verdad está. No se puede corromper donde no hay verdad, no se puede corromper la verdad. Y hablando de una manera clara, pues digámoslo más explícitamente, la verdad no se puede corromper en el catolicismo. Eso nació corrompido por allá a partir del siglo II. La verdad no se puede corromper en las diversas denominaciones protestantes, porque justamente por la corrupción de la verdad que ya había para 1844, fue que a través del mensaje del primer ángel empezado a predicar en 1831 por Guillermo Miller, Dios llamó al último movimiento para hacerlo depositario de la verdad. Entonces es absolutamente lógico, salta a la vista, que ¿en dónde es que se iba a corromper la verdad? Pues donde la verdad está. Seguimos leyendo. Aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con más empeño de seducir. Sabe que si puede engañarlos, ellos bajo su dirección habrán de revestir el pecado de ropas de justicia y así extraviará a muchos. Ahí están las referencias todas de la matutina Maranata. Y la última declaración
dice, nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión y disensión. Leímos en alguna sesión anterior que quiénes son los que dividen la iglesia, quiénes son los que traen confusión a la iglesia, los desobedientes. Los desobedientes en el área que sea, en la comida, en el vestido, en el trabajo, en el área que sea. Son los desobedientes los que están actuando contra la iglesia y que están trayendo división y confusión. Pero le echan la culpa a los que quieren obedecer. Seguimos leyendo, porque la sierva del Señor, y recordamos algo que lo hemos ya traído aquí a colación por lo menos unas 3 veces, quizás esta es la tercera o la cuarta. 6 meses antes de morir, un poco menos de 6 meses antes de morir, en el manuscrito 1 de febrero de 1915, cita que encontramos en el libro Eventos del Tiempo Final, no Eventos de los Últimos Días, sino Eventos del Tiempo Final, página 123, en la edición del 2006, la sierva del Señor dijo lo que podemos leer juntos. He sido encargada de decir a nuestro pueblo que no se da cuenta que el diablo tiene engaño tras engaño, y él los lleva por caminos que ellos no suponen. Les digo ahora que cuando yo sea puesta al descanso, grandes cambios tomarán lugar. Deseo que el pueblo sepa que les advertí cabalmente antes de mi muerte. Sigamos leyendo. Una declaración que la tomamos de Mensajes Selectos, tomo 1, página 238, pero que vamos a leerla. Un servidor, por supuesto, ha destacado, pero no ha alterado nada, ni en el orden, ni en el sentido, menos, por supuesto, de esta declaración que vamos a leer. Pero, como ustedes la van a leer resaltada en la diapositiva, pues obviamente han sido arreglos del un servidor para tratar de que sea un poco más entendible y más pedagógica. Por eso hemos hecho una enumeración que la sierva del Señor no la hace con número 1, número 2, número 3. No, eso lo ha hecho un servidor. Pero el texto íntegro es exactamente a la letra. Dice así. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Pauso. ¿De qué está hablando aquí esta cita? De una reorganización. ¿De la que pidió la hermana Joy en 1901? Por supuesto que no. Esta es la otra. Esa de 1901, permitida por Dios, Dios dijo, hay que urgentemente cambiar de principios organizativos a nivel institucional, a nivel funcional. Pero aquí obviamente está hablando del otro asunto, de que el enemigo de las almas introduciría la idea que se necesitaba una reforma que consistía en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe, y que habría de comenzarse un proceso de reorganización. Ahora la sierva del Señor dice, si se efectuara esa reforma, ¿qué resultaría? Y vamos entonces a ver la enumeración. ¿Qué resultaría? Número 1, sería cambiada nuestra religión. Número 2, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. 3, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. 4, se establecería una nueva organización. E insisto, no está hablando de una nueva organización donde va a haber asociación general, división, unión, asociación local. No está hablando de eso. 5, se escribirían libros de una nueva orientación. 6, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. 7, los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. 8,
Por supuesto, se tendría en poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. 9. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. 10. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero, habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. La hermana Juan escribió esto como posibilidad, como ya leímos. Ella no dijo que esto iba a ocurrir sí o sí, no. Dijo, uy, si se hiciera eso, mire todos los problemas que habría. Y pues advirtió. ¿Quién tiene autoridad? Siguió diciendo la cita que no tenemos ahí, para establecer una cosa tal. Ahora, llamo la atención a algo que vamos a otra vez mostrar. Se escribirían libros de una nueva orientación. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. ¿Quién lo dijo? El resto de la diapositiva no dice quién lo dijo y lo sabemos. ¿Y a qué se refería? Al libro que ustedes están viendo en pantalla, pero que aquí está en manos de un servidor. A este libro. Este libro, una nueva orientación. Desastroso. Al respecto, podemos recordar lo que la sierva del Señor dijo, porque en este libro, en la diapositiva siguiente, recordamos lo que ella nos dijo de grandes cambios. Y voy a hacer una rápida, a grandes zancadas, vamos a ver los antecedentes de la historia de este libro. Ustedes están leyendo ahí la historia. Todo comenzó cuando T.E. Unruh, presidente de la Conferencia de Pensilvania, le escribió una carta a Donald Barnhouse felicitándolo por unos programas de radio donde estaba hablando de la justificación por la fe. Barnhouse era un doctor muy afamado en el mundo evangélico. Y el pastor Unruh le escribió una carta felicitándolo por los temas. Barnhouse se sintió tremendamente sorprendido que un adventista felicitara a un evangélico por los temas de justificación por la fe. Bueno, Barnhouse, como estamos leyendo, guardó la carta. Aparece un caballero llamado Walter Martin, bautista, y les adelanto, jesuita. Apareció pidiendo consejo a Barnhouse porque Martin estaba haciendo una tesis doctoral sobre sectas y quería incluir a los adventistas. Pero quería hacer un estudio serio, no un estudio barato por ahí ya que los adventistas dicen que con guardar el sábado la persona se salva. No. Una tesis doctoral no es para las cosas por ahí de los chismes de la calle. Entonces, Martin quería hacer una cosa, por supuesto, sólida. Y de consejo a Barnhouse se acuerda de la carta, le escribe a Unruh. Unruh, alborozado, le escribe al presidente de la Asociación General, que era el pastor Rubén Figur. Y el pastor Figur, nos dice la historia, él vio que sería una buena oportunidad para exponerle a los evangélicos las doctrinas verdaderas. Seguimos adelante y vemos los dos caballeros que fueron los artífices principales, porque hubo asesores a ellos, pero fueron los artífices principales de este asunto. Y de Walter Martin, que lo tienen ahí en la pantalla, el sacerdote jesuita Francisco Rivera, que escribió una gran cantidad de documentos y quizá ustedes han leído. Francisco Rivera, ex jesuita, porque él renunció a eso y, bueno, se escondió lo más que pudo. Francisco Rivera documenta que Walter Martin era jesuita, que fue infiltrado en la iglesia bautista, para poder, nosotros sabemos, cumplir los propósitos que tienen en mente pues el Vaticano a través de su ejército
que son los jesuitas. Ahora, por el lado nuestro, en la diapositiva siguiente, encontramos también dos figuras prominentes. Roy Alan Anderson, secretario ministerial de la Asociación General en ese tiempo, australiano, y Edwin Leroy Froome, que hasta hoy es tenido todavía como uno de los grandes teólogos a nivel de nuestra iglesia. Ellos fueron los actores principales, pero en el cuadro siguiente vamos a mirar algunos otros nombres. Por parte de los evangélicos, en esas sesiones que hubo de estudio y análisis de las doctrinas, por parte de los evangélicos, como ya vimos, Walter Martin, George Cannon, un hombre experto en idiomas bíblicos, y Donald Gray Barkhouse, editor de la revista Eternity, que tenía gran difusión en el mundo evangélico. Ahora, por parte de nuestra adventista, ya vimos la foto de Leroy Froome. Entonces, W. Reed, secretario de la Asociación General, Unruh, que ya lo mencionamos, presidente de la Asociación del Este de Pensilvania, Roy Alan Anderson, que ya lo vimos, secretario de la Asociación Ministerial de la Asociación General, y otro nombre que no aparece aquí, el del pastor Wilcox, uno de los editores del Comentario Bíblico Adventista. No aparece aquí porque Wilcox, cuando estuvo en las primeras sesiones y se dio cuenta cómo iba el asunto y que no tenía él nada que hacer, se retiró. El pastor Wilcox se retiró de estas conversaciones. Ahora, al avanzar, nosotros encontramos lo siguiente. Resulta que Martin, a quien ven ustedes en pantalla, leyó la literatura adventista, por supuesto que la devoró, y especialmente unas creencias fundamentales que se habían escrito en el año 1931. Y Martin le dijo al grupo adventista que los adventistas tenían una serie de creencias que no estaban sólidamente fundamentadas en la Biblia, según él, y que por lo tanto, pues, eran secta y no podían considerar que el movimiento adventista o la secta adventista fuera un movimiento cristiano, no podían considerarlo como cristianos. Bueno, los representantes adventistas dijeron que no. Martin les hizo referencia a esto y en la diapositiva siguiente encontramos que los eruditos adventistas, frente a lo que Martin los confrontó, se encontraron sorprendidos y pasmados, y abajo tenemos las palabras textuales de Unruh, que dijo, se ha iniciado una enmienda. Ahora, hay mucho detrás de esto, hermano, mucha información que no viene al caso por tiempo y por todas las situaciones. No es nada agradable ponernos a expulgar hasta el más mínimo detalle de estos asuntos, pero la historia es muy extensa. El punto es que los adventistas dijeron no, y Leroy Froome dijo, bueno, ustedes saben que en todo movimiento hay gente fanática, y que no se puede controlar absolutamente las cosas, y que a veces escriben, y aún en nuestras revistas y demás, pues escriben cosas que no son y que no aprueba realmente el cuerpo. Hay un extremo fanático y lunático, pero se han hecho cambios. Entonces Martin dijo, muy bien, pero eso tiene que verse de manera concreta. Entonces, hagan ustedes un libro donde puedan verse los cambios y así quede claro que la denominación adventista puede ser un grupo cristiano y puede ser una iglesia. Y de ahí se hizo el libro siguiente, donde el historiador ya jubilado también, George Nye, dice que
Question on Doctrine fácilmente califica como el libro más divisivo en la historia de la Iglesia. Y aquí le voy a mostrar dónde es que dice eso Nay. Nay lo dice exactamente aquí. Aquí está. Y lo dice en esta reimpresión de ese libro. Y en esta reimpresión se dice que es un clásico dentro de los clásicos de la librería de nuestra historia adventista. Oh, hermanos, esto es una tragedia, realmente, esto es una tragedia. En 1995, y repito, estoy aquí en la ciudad, tengo la biblioteca en el campo, no, por diferentes motivos no iba a traer bibliotecas, pero entre otros tengo un libro de 1995 escrito por el entonces editor de la Review and Herald, el pastor William Johnson, donde él pues trata de minimizar lo que pasó en 1957 y dice que realmente el asunto, que las dos corrientes adventistas vienen desde 1888. Y él lo dice para minimizar, y de todas maneras él dice, en 1995, que este libro se espera que nunca más será reimprimido. Pero resulta que comenzando la década del 2000, se reimprimió como un clásico. Oh, hermanos, deberíamos habernos arrepentido por ese libro. Nunca reimprimirlo. Y ya está hasta en español. Ahora, permítanme, hermanos, hablar con el corazón. Yo finalmente creo que la reimpresión de eso, y yo lo calificaría como la inspiración calificó al espíritu que atormentaba a Saúl. El registro bíblico dice que era un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y yo creo que si Dios permitió que se reimprimiera este libro, que esto se reimprimiera aquí, que se tradujera al español, es porque el Señor quería que a través de esa lectura algunos sinceros despertaran y abrieran los ojos. Pero obviamente, en el conflicto entre el bien y el mal, hay problemas de parte y parte, y hay afectaciones de parte y parte. Pero Dios, pues, quiere estar y siempre estará y ha estado con los sinceros de corazón para llevarlos a todo lo que es verdad. Ahora, voy a terminar esta historia, todavía falta, por supuesto, unos cuantos minutos, pero quiero decir, vamos a colocar dos testimonios, uno dentro del campamento y otro fuera del campamento, que nos ayuden para ver si esto hasta qué punto es verdad toda esta historia o fue acomodada o cómo fue el asunto. Y vamos a empezar con el primer testimonio. Leamos. He enseñado por más de 20 años una clase acerca del desarrollo de la teología adventista, lo que ha exigido una investigación constante. También he vivido en el seminario con mis antenas alertas por el mismo espacio de tiempo y he servido como ministro desde 1946. Puedo decir sin temor a equivocarme que en los años 50 la teología adventista, como se la enseña en nuestros centros de la división norteamericana, sufrió un cambio. Uno que se le puede atribuir especialmente, pero no exclusivamente, a dos editores del libro Question on Doctrine y por lo menos a dos fascinantes e influyentes, aunque altamente controversiales profesores del seminario. Este cambio claro y definitivo ha sido perpetuado y distorsionado por medio de los estudiantes de esos profesores, los cuales fueron elevados rápidamente a posiciones educacionales y administrativas de prominencia. Sí, verdaderamente hay una nueva teología. ¿Quién lo dice? Diapositiva siguiente.
Lo dice una figura preclara de esas estrellas que el Señor ha tenido en su iglesia. El doctor ya fallecido Mervyn Maxwell falleció en 1999, quien fue profesor y presidente del Departamento de Historia de la Iglesia y profesor de Historia en Andrews, escritor de muchos libros. Y el doctor Mervyn Maxwell permite que su talante y altura intelectual vayan con honradez a la par de su sinceridad como cristiano. Y es él quien nos dice, lamentablemente tenemos una nueva teología. Les dije que iba a tener un testimonio dentro del campamento, es de él. No es por ahí de cualquier, sin hacer asociación de personas, pero no es de cualquier persona por ahí mal informada y que por ahí escuchó chismes. No, nada de eso. Es un hombre erudito, serio, pero gracias a Dios por su honradez cristiana, la del doctor Mervyn Maxwell. Y ahora vamos a un testimonio fuera del campamento. Lamento que no tengo en mis manos este libro. Permítanme les comento algo de este libro y de este que lo he mostrado abundantemente. En mi temprana, en la juventud, hace varios días, visitando una librería evangélica, vi ese título, El zarandeo del adventismo, y lo que aclara al título me sorprendió. Ustedes no alcanzan tal vez a leer, pero el título del libro es El zarandeo del adventismo, informe documentado de la crisis interna adventista sobre la doctrina de la justificación por la fe, por Godfrey Paxton, ministro anglicano. Yo no sabía que había conflicto en relación con la doctrina de justificación por la fe. Y yo dije, ¿pero qué está diciendo? Vamos a comprar el libro para ver qué dice este evangélico. Y este libro me abrió los ojos a un problema que yo no sabía que existía. Y justamente por ese tiempo también apareció un nombre que está aquí en este libro que les he mostrado, el pastor Víctor Montaño, y me dice, oye Juan, a ti que te gusta estudiar, te voy a regalar un libro que es el compendio más completo y preciso de todas nuestras doctrinas, y es un estudio teológico a fondo, te lo voy a regalar. Y me lo regaló. Y con esto entonces pudimos entender. Y Paxton, ahora vamos a avanzar, en el prólogo del libro El zarandeo del adventismo, que cuando lo leí me quedé sorprendido, en ese prólogo dice lo siguiente: el zarandeo del adventismo nos provee de una interesantísima visión interna del movimiento adventista. El autor no se lanza a polémicas baratas, y así es, ni se enreda en asuntos secundarios. No nos equivocamos al decir que El zarandeo del adventismo, ese libro, es el más penetrante y documentado estudio crítico que jamás se haya hecho de las esencias de la verdadera mentalidad adventista. El libro nos informa sobre la dura batalla que se libra dentro del movimiento adventista acerca del famoso principio bíblico proclamado por los reformadores de la justificación por la fe. Esta agitación interna explica el uso del término zarandeo en el título y a lo largo del contenido, expresión familiar y usada por los propios adventistas. Esto es lo que dice el prólogo de ese libro, Zarandeo del Adventismo. Ahora vamos a leer lo que el autor dice cuando explica cómo está dividido el libro. Vamos a leer. Dice, bueno, que en primer lugar es un análisis de los adventistas del séptimo día y su afirmación de que son los herederos especiales de la Reforma. Esto dice Paxton, imagínense que ellos dicen eso. La segunda sesión del libro examina la manera en que el evangelio fue manejado por el adventismo antes de 1950. Sin embargo, puesto que el foco principal de este libro es el periodo moderno,
El periodo de 1844 a 1950 no es tratado exclusivamente. La tercera sesión, que cubre el periodo de 1950 hasta la actualidad, es la parte principal del libro. Un objetivo principal de esta sección es dejar que los hechos históricos hablen por sí solos. El título, Zarandeo del Adventismo, será altamente significativo para los adventistas del séptimo día. Pensarán en el zarandeo escatológico por el cual entienden que la iglesia debe pasar antes de que finalmente cumpla su misión. Y miren lo que escribe después. Posiblemente, el lector se preguntará por qué no he evaluado la obra de Elena de White. Tengo claro que los adventistas están divididos en cuanto a cómo deben leer lo que la señora White dice sobre el tema. ¿Por qué debería yo intentar un área tan controvertida cuando los mismos adventistas no se han puesto de acuerdo sobre ella? Para un protestante no adventista, los hechos concernientes a la manera en que los adventistas tratan con el evangelio en la actualidad deben hablar por sí mismos. Les toca a los adventistas decidir si la manera en que han hablado del evangelio es correcta o no. Y con esta introducción, ahora vamos a ver 2 párrafos solamente, donde este hombre documenta lo que aquí dice que va a documentar. Escribe, entonces, en su libro: el adventismo contemporáneo, especialmente en los años 70, se encuentra en conflicto en lo que toca a la naturaleza de Pablo y los reformadores. Ya han sido presentados 2 elementos que contrastan con la articulación adventista del evangelio. Nótese. Dice, han sido presentados ya 2 elementos en el libro que ya escribió, que pues lo que antecedió en su escrito. Él dice que hay 2 elementos que contrastan entre el mundo adventista en su pensamiento en relación con el evangelio, y a un segmento él lo llama segmento protestante y al otro segmento lo llama católico romano. Y él dice que en el periodo moderno estos han surgido como 2 teologías distintas y completamente desarrolladas. Sigamos leyendo. La articulación protestante se levanta sobre la base de los logros cristológicos y soteriológicos en las décadas del 50 y el 60. A fin de poder sobrevivir y crecer, el concepto católico romano debe barrer a un lado 20 años de desarrollo teológico, por cuanto contempla los énfasis cristológico y soteriológico de las décadas 50 y 60 como hostiles a su existencia teológica. Bueno, no sé si con la lectura aquí quedamos un poquito confundidos. Permítame tratar de explicar esto de manera sencilla y concreta. Lo que el autor dice es bien claro. Hasta 1950 hubo un concepto que era, repito, un concepto realmente monolítico. Hubo un concepto al cual él llama a lo que se creyó hasta 1950 como el segmento católico romano. Esos son católicos romanos. Pero en 1950 hubo un progreso tremendo en 2 áreas. La cristología, o sea, todo lo que tiene que ver con Cristo en su humanidad y todo, cómo se encarnó, ¿verdad? Hubo un tremendo avance en el 50, de ahí en adelante, sobre eso, y también sobre soteriología, que quiere decir sobre los principios de salvación. Y entonces ahora Paxton dice, son 2 corrientes, la católico-romana y la protestante. Y si el concepto católico-romano, y déjenme decirles, les está hablando, según Paxton, un católico romano. Y espero que los hermanos que estén escuchando, todos sean católicos romanos, según este contexto de Paxton. Que no pertenezcan a ese segmento que recibió iluminación y que recibió avances en las décadas del 50 y del 60. Mis queridos hermanos, como sospecho que muchos han escuchado en la iglesia, en la teología, la nueva teología,
Entonces el Señor, hermanos, los trajo a esta plataforma para que, por la gracia de Dios, podamos entender el Evangelio tal como se estableció durante la vida de la sierva del Señor y que se mantuvo firme de manera oficial hasta 1950, sin que hubiera dos corrientes. Por supuesto, habría uno que otro individuo que tenía por ahí alguna idea, pero a nivel global, a nivel denominacional, el asunto hasta 1950 era distinto. No habían dos corrientes. Muy bien, hermanos, vamos terminando. Y finalicemos enumerando. La diapositiva siguiente está la enumeración. Los puntos que se malearon en este libro. Número 1, la expiación. Y este libro contesta la pregunta, ¿la expiación fue completada en la cruz? Y este libro dice que sí. Y si fue completada la expiación en la cruz, entonces se cae en 1844, entonces Cristo no está en el lugar santísimo, entonces no necesitamos mediador, porque en la cruz somos una vez salvos, siempre salvos, si es que todo el trabajo de expiación se terminó en la cruz. Punto número 2, ¿nacemos pecadores? ¿O llegamos a ser pecadores? ¿Cómo es el asunto? Este libro dice que nacemos pecadores. Si la palabra del Señor bien estudiada no dice así. ¿En pecado me concibió mi madre? Sí, claro, en pecado me concibió. Eso no es ser pecador. Eso es recibir naturaleza pecaminosa, que son dos cosas distintas, como las vamos a ver mañana. Necesitamos verlas muy, muy concretamente. Tercer punto. ¿Qué tan humano era Jesús? En esa famosa discusión, ¿se encarnó con la naturaleza de Adán antes de la caída o después de la caída, prelapsaria o poslapsaria? Bueno, ahí tenemos otro punto. ¿Espera Dios que sus seguidores sean realmente vencedores? Estamos escuchando por todos lados el asunto de la teología de la última generación. Y de ustedes quienes están informados han encontrado literatura tremenda donde se dice que no podemos vencer totalmente el pecado, que la última generación, que es una cuestión de un extremo. El último punto, ¿cuál es el significado de la fe en el Nuevo Testamento en relación con la justificación y santificación? Hermanos, el Señor, nos dice la palabra, tendrá un pueblo. Y el Señor está despertando ese pueblo. En la siguiente vista, nosotros recordamos que la sierva del Señor dijo, en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitaremos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos sólidas columnas para el edificio. Ni un alfiler ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. Hermana, por favor, devuelva la diapositiva. Bien, esa lista que acabamos de considerar, ahora sigamos con la cita que estamos leyendo. Esa lista, ¿serían alfileres que se movieron? ¿Esos 5 puntos son alfileres? Es una cosita que no tiene nada que ver. La sierva del Señor dijo que ni un alfiler. Y aquí no se han movido alfileres, se han movido cosas mucho más grandes. Sigamos leyendo. El enemigo introducirá falsas teorías. A medida que nos acerquemos al tiempo del fin, el error estará tan mezclado con la verdad que solo los que cuenten con la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir al uno, o sea, al error, de la otra, de la verdad. Solo. Y por esa razón, hermanos, esto es más cuestión del corazón que de la lectura que pueden hacer los ojos. Esto es más de rodillas que de la cabeza. Muchos hermanos me han escuchado decir que este libro
se lee más con el corazón que con los ojos. Y este libro se entiende más con las rodillas que con la cabeza. Y espero que estén entendiendo toda la figura. Ese es en el tiempo en que estamos. Esa es la gran necesidad que tenemos. Y gracias a Dios, y voy a leer del conflicto de los siglos, algo que la inspiración nos amonesta para evitar justamente todo esto. Dice así: la salvación de nuestra alma, leo la página 656, conflicto de los siglos. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras. Por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle como fundamento. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. Complementemos eso con algo que dice el deseo a todas las gentes. A ver si lo encontramos por acá. Página 766. En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no solo esbozó su obra, sino que le dio su mensaje. Enseñado al pueblo que guarden las cosas que he mandado. Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado. Esto incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas, ni hay lugar para la legislación eclesiástica. Ninguna ley es ordenada por la autoridad eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo. La ley y los profetas, con el relato de sus propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. Y la promesa la tomo otra vez del conflicto de los siglos, página 653 ahora, donde dice, y qué hermoso, hermanos, terminar con estas declaraciones. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá a la Biblia y a la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice Jehová. Dios tendrá un pueblo. En la diapositiva siguiente. Oh, qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Terminar con esta voz de aliento. Dios despertará a sus hijos. Y no leemos el resto porque el otro ya lo hemos dicho. Entonces permítame apenas destacar lo que está en mayúscula. Dios despertará a sus hijos. Eso era profecía. Igual que era profecía que de pronto se escribirían libros de una nueva orientación. Eso fue profecía cuando la hermana Juan murió, ¿verdad? Ahora, esto de que Dios despertará a sus hijos, no sé, mis hermanos, qué piensen ustedes. Un servidor está convencido en los últimos meses que esto no es ya profecía. Por la gracia de Dios está haciendo evento, está siendo hecho, está haciendo realidad. Y Dios despertará a sus hijos, nos dijo en profecía la sierva del Señor. Pero luego nos dijo, lo que seguimos leyendo destacada en color y letras destacadas, Dios está despertando a una clase para que dé el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel y la tierra
va a ser alumbrada por la gloria de Dios. Amén. Amén. Creo que un granito de arena en ese despertar lo constituye esta plataforma. Y los que están en este momento también conectados quieren formar parte de ese pueblo que leímos. Dios tendrá un pueblo. Que Dios había dicho despertar a sus hijos, pero que ahora los está despertando para que dé el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel con el mensaje auténtico, porque un mensaje equivocado, eso de salir atropelladamente a predicar y a conseguir prosélitos con un mensaje equivocado, eso no puede ser la gloria de Dios. Eso no, la tierra no puede ser alumbrada con eso. Tiene que ser alumbrada con el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe. Ese es el mensaje del tercer ángel. El mensaje correcto de la justificación por la fe va a ser el que va a alumbrar al mundo con la gloria de Dios. Te invito, hermano, a que te comprometas con ese movimiento, con esa verdad. Y a partir de mañana, entonces entraremos ya al mensaje. Se acabó la historia, porque no es grato. Es grato contar la historia de Cristo y de su amor. Pero no es nada grato contar estas historias. No es placentero. No nos exalta más en nuestro gozo al repetirla. Pero el Señor nos ordenó conocerla para evitar ser engañados. El Señor nos bendiga. Y nos veremos mañana ya en el análisis de lo que pasó en 1888 en lo que tiene que ver con la doctrina. Vamos a arrodillarnos para orar. Nuestro Dios y Padre, no es grato visitar el muro de las lamentaciones. Sin embargo, es totalmente indispensable hacerlo para conocer, en primer lugar, nuestro pecado, confesarlo, no quedarnos ahí, porque no es un muro para vivir ahí, sino solamente para visitarlo y retirarnos de él, permitiendo que tu palabra que dijo vete y no peques más sea un evento en nuestra vida. Gracias porque podemos aprender de la historia. Y si bien, como en tu palabra, tenemos capítulos sombríos, pero que como bien leímos en tu palabra también son puestos para nuestro beneficio. Ayúdanos a que olvidando lo que queda atrás, podamos comprometernos como quienes están realmente deseosos de participar de la voz potente del mensaje del tercer ángel, para que sea iluminada la tierra con la gloria de Dios. Oh Señor, que esa gloria me inunde primero a mí, me inunde primero al querer transmitirla, de modo que realmente pueda hacer el efecto para el cual tú diste ese glorioso mensaje de verdad. Gracias por acompañarnos. Rogamos que bendigas a tus hijos que se retiran hoy a sus diversos trabajos. Sabemos que les asistirás y que tu Espíritu quiere fortalecerlos y ayudarlos a permanecer firmes en el auténtico y verdadero fundamento. Que nuestros pies se afirmen cada vez más en la roca eterna, Cristo Jesús, en cuyo santo nombre elevamos nuestra oración. Amén. Amén. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permanece
esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Di un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire largas alas, cuando aparecerá mi Rey. Trompetas mil con él.